Hola, ya conocemos las potencias de base y exponente positivo, pero vamos a ver qué pasa cuando la base es negativa. Es muy fácil, ¿vale? Lo único que tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, vamos a empezar con una potencia, por ejemplo, menos 2 elevado a 2. Por definición de la potencia, yo lo que tengo que hacer es multiplicar mi base, que nuestra base en este caso es menos 2, pues la voy a multiplicar por ella misma tantas veces como me diga el exponente, es decir, voy a hacer menos 2 por menos 2 otra vez, 2 veces, ¿vale? Porque el exponente es 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos una multiplicación, ¿vale? De números negativos en este caso. Primero multiplicamos el signo y tenemos que menos por menos es más. Y una vez que hemos multiplicado el signo, me olvido de los signos y multiplicamos los números. 2 por 2 es 4. Es decir, yo tengo una potencia de base negativa y exponente par y el resultado me ha dado positivo. Vamos a ver qué pasa si ahora yo lo que tengo es menos 2 elevado al cubo, es decir, una potencia de base negativa y exponente impar. Pues bien, como nuestra base es menos 2, lo que vamos a hacer es multiplicar esta base, menos 2 por menos 2, 3 veces, ¿vale? La base la multiplicamos por ella misma tantas veces como nos diga el exponente, es decir, 3. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Porque claro, pues aquí lo que vamos a tener es que menos 2 por menos 2, menos por menos va a ser más. Y 2 por 2 va a ser 4. Pero al multiplicar esto otra vez por menos 2, ¿vale? Ya lo que voy a tener es que más por menos es menos y 4 por 2 es 8. Y entonces lo que obtenemos es que si tenemos una potencia de base negativa y exponente impar, esto es negativo. Vamos a seguir viendo a ver si esto es siempre así. Entonces, ahora vamos a coger y vamos a calcular menos 2 a la cuarta, ¿vale? Volvemos a tener una base negativa y un exponente par. Y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar menos 2 por menos 2 4 veces. Entonces, vamos a ver qué pasa con el signo. Pues, si lo hacemos como lo hemos hecho antes, empezamos multiplicando menos 2 por menos 2 y esto me va a dar positivo, más 4. Menos por menos más, ¿vale? Y aquí, como se me queda otra pareja de menos 2, pues yo lo puedo multiplicar también. Menos 2 por menos 2 es otra vez más 4. Y de esta forma, cuando ahora multipliquemos más 4 por más 4, más por más va a ser más. Y 4 por 4, 16. Volvemos a encontrar que si tenemos una potencia de base negativa y exponente par, es positivo. Vamos a ver otro ejemplo de los impares, de los exponentes impares, a ver si me vuelve a dar negativo. Y así podemos determinar cuál es la regla que se sigue, ¿vale? Podemos confirmar esa regla. Pues venga, vamos a ver cuánto vale menos 2 a la quinta. Tenemos una base negativa, que es menos 2, y lo que tenemos que hacer es multiplicar esta base negativa por ella misma, en este caso 5 veces. Menos 2 por menos 2, así 5 veces. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo intento agrupar estos productos, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Y lo que nos vamos a encontrar es que por aquí puedo agrupar estos dos, de forma que esto es positivo. Podemos agrupar estos dos de forma que esto vuelve a ser positivo y entonces aquí tenemos más 4 por más 4, que ya lo hemos calculado antes y esto nos daba más 16, pero ahora al multiplicarlo por aquel otro menos 2 que me queda allí solo y que no puedo agrupar con ninguno, voy a tener que más por menos es menos y 16 por 2 es 32. Luego, efectivamente, me vuelvo a encontrar que si tengo una potencia de base negativa y un exponente impar, ese resultado va a ser negativo, ¿vale? Entonces, yo creo que ya tenemos suficiente información. Podéis hacer todos los ejemplos que queráis, que ya tenemos suficiente información para confirmar que esta es la regla que se sigue. Vamos a ver, vamos a hacerlo así en modo esquema. Si yo tengo una potencia de base negativa y un exponente par, o sea, y un exponente, lo que podemos decir es que esto va a ser positivo cuando n sea par, ¿vale? Y que esto va a ser negativo cuando n sea impar, ¿vale? Lo hacemos así en modo esquemita. Y yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo en que esta regla siempre se cumple. Vale. Si queréis vamos a hacer un par de ejemplos más. Vamos a elevar, por ejemplo, menos 3 al cubo. Esto
me va a salir negativo, ¿vale? Porque menos por menos va a ser más, pero al multiplicarlo otra vez por ese menos que me queda solo, a ver, si yo multiplico estos dos me van a quedar positivos, más 9, pero al multiplicarlo por aquel menos 3 que se me queda solo, ya voy a tener más por menos menos, y 9 por 3, 27, ¿vale? Menos 27. Y si ahora lo elevamos menos 3 a la cuarta, pues lo que va a pasar es que ya todos los menos 3 los voy a poder agrupar en pareja, ¿vale? Este con este, de forma que esto me va a dar positivo, y este por este, de forma que esto me vuelve a dar positivo. Y como positivo por positivo es positivo, pues volvemos a confirmar la regla que hemos visto antes, ¿vale? Exponente par es positivo, exponente impar es negativo. Por lo tanto, esto es lo que debemos de recordar a la hora de calcular potencias con base negativa. Bueno, vamos a ver un aspecto importante de las potencias con base negativa. Bueno, antes quiero decir que para calcular una potencia, ¿vale? Si no sabemos ya esta reglita que tenemos aquí en el cuadrado, no hace falta que yo ponga menos 3 al cubo es igual a menos 3 por menos 3 por... No, ¿vale? Directamente, pues yo sé que menos 3 al cubo, como es base negativa y exponente impar, ya pongo el menos y ahora hago 3 al cubo. 3 por 3, 9 y por 3, 27, ¿vale? No hace falta que lo desarrollemos como un producto. Bueno, ahora sí, venga, vamos a ver algunas cosas importantes de las potencias de base negativa. Primera cosa súper importante, el paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre usar paréntesis en una potencia o no usarlo? Pues vamos a ver todos los casos, tanto si el exponente es par como si es impar. Esto tiene que quedar muy claro porque en muchas ocasiones quitamos el paréntesis y no somos conscientes de que nos puede cambiar el resultado completamente. Entonces, en la primera potencia, bueno, voy a borrar todo esto porque necesito espacio. En esta primera potencia, mi base es el menos 2. Y yo sé que mi base es el menos 2 porque está el paréntesis, ¿vale? Ese exponente me afecta a todo el menos 2. Y que afecta a todo el menos 2 se debe a que hay un paréntesis, ¿vale? Y detrás del paréntesis tenemos el exponente. Es decir, ese exponente afecta a todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una potencia de base negativa y un exponente par. Luego esto va a ser positivo, ¿vale? En este primer ejemplo nos sale un número positivo, más 4. Vamos a ver qué pasa si yo aquí quito el paréntesis. En este caso, al no tener ese paréntesis, mi base es solo el 2, porque el menos está fuera de esa potencia. Al no tener el paréntesis, el exponente afecta justo a lo que tiene inmediatamente delante, y lo que tiene inmediatamente delante es el 2, pero no el menos está fuera. Esto es un poquillo difícil de entender, ¿vale? Pero es así. Es decir, que en este caso la base no es menos 2, en este caso la base es 2. Y entonces yo el menos lo dejo porque el menos es independiente a mi potencia, ¿vale? Este menos está fuera de mi potencia, yo lo tengo que dejar y luego voy a calcular cuánto vale ese resultado. Y ese resultado lo que vale es 2 al cuadrado, que es 4, ¿vale? Pero hay que ver que ese menos es independiente a mi potencia. Al no tener el paréntesis, el menos está fuera de mi exponente, no está afectado por el exponente. Vale, vamos a ver qué pasa cuando el exponente es impar. En este caso tenemos paréntesis, pues lo que me dice es que mi base es todo lo que tengo dentro del paréntesis. Luego nuestra base en este caso es menos 2. El menos sí que está dentro de la base, porque ya digo que hay paréntesis. Y el exponente es impar. Entonces, como hemos visto antes, base negativa y exponente impar, esto es negativo. Y 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 al cubo, 8. Y vamos a ver qué pasa finalmente si no tenemos paréntesis en una base negativa y exponente impar. Pues en este caso, vuelvo a decir, igual que he dicho en el segundo ejemplo, el menos al estar fuera del... O sea, al no tener paréntesis directamente, ¿vale? Ese menos está fuera de mi base. Es decir, que en este caso nuestra base no es menos 2, sino que es 2, positiva. Porque el menos es independiente, ¿vale? El exponente no afecta a ese menos.
Esa es la diferencia entre tener y no tener paréntesis. En este caso el menos está fuera de mi potencia, entonces yo en el resultado lo voy a poner, independientemente de que sea exponente par o impar. ¿Qué pasa? Que aquí va a coincidir, estos dos casos van a coincidir que son iguales, pero como bien digo es una coincidencia, ¿vale? Porque ya estamos viendo qué pasa cuando el exponente es par, es justo lo contrario. Si tenemos paréntesis o si no, es justo lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque un paréntesis no lo puede cambiar todo. Y lo primero que cambia es la base. Si yo tengo paréntesis, todo lo que tenemos dentro del paréntesis es nuestra base. Pero si no tengo paréntesis, nuestra base es lo que hay justo delante del exponente, ¿vale? Bueno, espero que esto haya quedado muy claro, porque de verdad que es muy importante entender por qué utilizamos los paréntesis. Vale. Las propiedades que vimos de las potencias en el vídeo de las potencias de números naturales, que son estas propiedades de aquí, por supuestísimo que se siguen verificando en los números en las bases negativas, ¿vale? Son las mismas propiedades, estas propiedades se mantienen, menos mal, y son las mismas. Entonces, las recordamos así rapidito. La primera propiedad era cuando tenemos un producto de potencias con la misma base, dejamos la base y sumamos los exponentes. La segunda propiedad es igual, pero cuando tenemos una división, un cociente, y en este caso dejamos la base y restamos los exponentes. La tercera propiedad era cuando tenemos un producto de potencia con el mismo exponente, en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar las bases y dejamos el exponente. Cuando lo que tenemos es un cociente de potencias con el mismo exponente, vamos a dividir las bases y a dejar el exponente. Si tenemos una potencia de otra potencia, que esto acordaros que era un doble exponente, lo que hacemos es multiplicar los exponentes, la base la dejamos tal cual. Luego, cualquier cosa elevado a 1 siempre va a ser esa cosa, y me da igual si esa cosa es positiva o negativa, vale para los dos casos. Cualquier cosa elevado a 0 siempre va a ser 1, y me da igual que esa cosa sea negativa, el resultado va a ser 1 positivo. Cualquier cosa elevado a 0 es 1 positivo. 1 elevado a cualquier cosa es 1. Esto al final no tiene mucho sentido porque la base es positiva, es 1. Y 0 elevado a 0 es error, estas dos últimas porque las quería recordar, ¿vale? Pero cuando la base es negativa pues no tiene mucho sentido, porque en estos dos casos nuestra base es 1 y 0 y es positivísima, ¿vale? Pero bueno, no está mal recordarlo. Y ahora sí vamos a hacer estos ejemplitos que he puesto aquí para ver cómo aplicamos las propiedades con las bases negativas. En el primer lugar, pues tenemos un producto de potencias con la misma base y diferentes exponentes, pues lo que vamos a hacer es dejar la base como es la misma, la vamos a dejar igual, menos 2, y vamos a sumar los exponentes. Entonces, me quedaría menos 2 elevado a 3 más 5, es decir, menos 2 elevado a 8. Aquí es muy importante, ya lo dije antes con los paréntesis y lo vuelvo a decir porque es un fallo que cometemos mucho, ¿vale? Cuando tenemos estas cosas es un fallo muy común poner esto. Aquí ponemos el paréntesis, lo dejamos atrás, ¿vale? Y ponemos que está igual a menos 2 elevado a 8. Esto está mal. Yo tengo que respetar que mi base es menos 2 y para respetar que la base es menos 2 tengo que poner el paréntesis, porque si lo quito estoy diciendo que mi base es 2. Y entonces ya estoy cambiando los signos de absolutamente todo. Mucho cuidado con esos detalles porque de verdad que es que cambian el ejercicio entero, ¿vale? Venga, vamos con el segundo ejemplo. Pues tenemos una división de potencias que tienen la misma base. Ahora en este caso la base es menos 20 y lo mismo que antes. Tenemos que respetar el paréntesis porque si no lo ponemos, si ponemos esto, estamos diciendo que nuestra base es 20. Y no, nuestra base es menos 20. Y ahora tenemos de exponentes 7 y 6. Como es un cociente, pues lo que vamos a hacer es restar esos exponentes. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar menos 20 elevado a 1, que como dije en el vídeo de las potencias, ese 1, yo lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Pero ese 1 no se pone, nunca se pone. Entonces, esto sería igual a menos 20, que en este caso sí que no hace falta el paréntesis, porque evidentemente si no tenemos exponentes, pues es así, ¿vale? Se puede quitar, es una tontería poner este paréntesis aquí. Si no tengo exponente, ¿para qué? Así. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Y en el siguiente ejemplo lo que tenemos es un producto de potencias, pero en este caso lo que tenemos igual es el exponente. Entonces lo que vamos a dejar intacto es
nuestro exponente. ¿Vale? Nuestro exponente nos va a quedar 4, lo dejamos intacto. ¿Y qué vamos a hacer con las bases? Pues con las bases lo que vamos a hacer es multiplicarlas. Vamos a multiplicar 3 por menos 2 y multiplicamos los signos. Multiplicamos las bases con todo, con su signo y con todo. Pues más por menos es menos y 3 por 2 es 6. Y aquí, igual que antes, este paréntesis es fundamental porque, claro, al multiplicar las bases yo lo que obtengo es mi nueva base. Y si mi nueva base me da que es menos 6, es menos 6 y no es 6. Luego ese paréntesis hay que ponerlo. En el siguiente ejemplo, pues volvemos a tener una división, ¿vale? Volvemos a tener el mismo exponente, pero en este caso es una división. Entonces lo que vamos a hacer es, el exponente lo vamos a dejar tal cual porque es igual. Entonces el 3 va a seguir siendo nuestro exponente de nuestra solución y lo que vamos a hacer con las bases es dividirlas. Entonces menos 20 entre 4, menos entre más menos y 20 entre 4, 5. Y lo mismo de antes, este paréntesis es fundamental, ¿vale? Porque al dividir las bases lo que obtenemos es la nueva base y tenemos que respetar su signo. En el siguiente ejemplo, pues lo que tenemos es una doble potencia. Lo que vamos a hacer es dejar la base tal cual. Mi base la voy a dejar sin tocar. Y eso quiere decir que también voy a respetarle su paréntesis, su signo. Y lo que vamos a hacer con los exponentes es multiplicarlos, ¿vale? 2 por 4, 8. Entonces nuestra solución va a ser menos 3 elevado a 8. Elevado a 8. Bien, finalmente el último ejemplo, como ya he dicho, cualquier cosa elevado a 0, esta era la propiedad 7, cualquier cosa elevado a 0 vale 1 y me da igual que esa cosa sea positiva o negativa. Luego esto va a ser 1 y no menos 1, que esto también es un error muy común, que es decir, pues como la base es negativa, esto es menos 1, no. Cualquier cosa elevada a 0 vale 1 positivo, distinto es que tuviéramos esto. Volvemos a la importancia del paréntesis. En este caso nuestra potencia es esta. El menos está fuera de nuestra potencia, ¿vale? Entonces el menos se deja y el resultado de nuestra potencia es 1. Pero si tenemos paréntesis es 1. Espero que haya quedado claro esto de los paréntesis porque es muy importante. Y finalmente vamos a ver qué pasa en estos casos en los que a priori no tenemos ni la misma base ni el mismo exponente. Es verdad que no tenemos ni la misma base ni el mismo exponente y los exponentes no lo podemos transformar, pero con la base sí que podemos jugar. Entonces, en este caso el 10 al cubo, yo ahí sí que no lo puedo transformar, ese se me va a quedar tal cual, porque si no hay un menos no me lo puedo inventar, ¿vale? Ya lo sabéis. Pero en la potencia de menos 10 a la cuarta tengo un menos, entonces ahí sí que puedo jugar con los signos. ¿Y cómo voy a jugar? Pues lo que voy a fijarme es en el exponente. Base negativa y exponente par, eso sabemos que es súper positivo, es decir, yo me puedo tomar la libertad de en vez de poner menos 10 a la cuarta, poner 10 a la cuarta. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos nos va a costar un montón. Menos 10 a la cuarta, ahí, es base negativa, exponente par, esto va a ser súper positivo, ¿vale? Y elevar el 10 a cualquier número es poner un 1 seguido de tantos ceros como diga el exponente. Y todos deberíais de estar conmigo de acuerdo en que esto es lo mismo que elevar 10 a la cuarta, porque evidentemente esto también es súper positivo. Entonces yo me puedo tomar la libertad de, si en una operación tengo esto, pues lo cambio por esto, porque es exactamente igual, ¿vale? Ese menos, al tener un exponente par, me va a desaparecer. Y con esta transformación, ¿qué es lo que he conseguido? Pues he conseguido que mis bases sean iguales. Y entonces ya voy a dejar la base y sumo el exponente. Esto es súper importante que lo comprendáis, ¿vale? En el segundo ejemplo, pues en este que es positivo, vuelvo a no poder hacer nada. No me puedo sacar el menos de la manga. Pero en este caso, como tenemos un menos, puedo jugar con el signo. Entonces, me fijo en el exponente impar. Yo sé que esto va a ser negativo. Entonces, lo que puedo hacer es llevarme el negativo fuera de mi potencia. ¿Y cómo me lo llevo fuera de mi potencia? Pues simplemente quitando el paréntesis. Es decir, si yo el menos me lo saco fuera de mi potencia y transformo mi potencia en positiva, pues ya tengo un producto de potencias que tiene la misma base
y diferente exponente, porque este es mi producto de potencia, el menos está completamente fuera. Está completamente fuera, eso es muy importante que lo veamos. Lo que he hecho aquí es que aquí tengo base negativa, exponente impar, esto es súper negativo y 5, 0. Pero si yo hago esto, aquí vamos a recordar que lo que tenemos, mi potencia es solo esta. El menos es independiente a mi potencia, es decir, que yo el menos lo voy a poner. Y luego voy a hacer mi potencia. Entonces, evidentemente, es lo mismo. ¿Vale? Lo que hemos hecho es que, como el resultado de esto va a ser negativo, pues este menos me he tomado la libertad de sacármelo fuera. Y así ya nos quedará, sumamos exponentes, menos 10 a la octava. Como ya digo, de verdad que esto es muy importante que lo entendáis, que lo veáis. Vamos a ver un último ejemplo, pues vamos a ver qué pasa si tenemos, por ejemplo, 2 al cuadrado por menos 2 a la quinta. Pues con el primer 2, con la primera potencia, no puedo hacer nada porque es positiva, luego ahí no puedo hacer nada. Pero con la segunda sí que tengo un menos, sí que podemos jugar. Y como es base negativa, exponente impar, esto va a ser negativo. Luego yo me puedo tomar la libertad de ese menos, llevármelo fuera. Pero ahora fuera, ¿dónde va a ser? Pues aquí, al principio de la operación, ¿vale? Yo me lo voy a sacar fuera de toda mi operación, en este caso de todo mi producto. Aquí. Y entonces ya me va a quedar un producto de potencia positiva, de base positiva, ¿vale? Lo único que el menos, como está fuera de mi producto, pues lo voy a dejar. Y ahora sí, sumo exponente. Es decir, yo cuando me lo saco fuera, lo que estoy haciendo en realidad es como poner aquí un paréntesis, ¿vale? Tengo un menos y dentro del paréntesis mi potencia. ¿Vale? Entonces yo hago mi potencia y el menos de delante del paréntesis lo tengo que respetar. Bueno, pues estas son las cosas más importantes, esto hay que trabajarlo mucho para poder entenderlo bien, de las potencias de base negativa.